Mi computadora no sé qué le pasa, incluso todavía estoy teniendo un poquito de problemas para transmitir la presentación. Entonces, no sé si, Abel, pues, en lo que se carga la presentación, porque justo mi computadora se está abriendo, pues podemos decir algunas preguntas en lo que se abre para que queden abiertas y ahorita ya entramos de lleno a la clase. Ya no debe de tardar esta porquería. Sí, ya las había mandado, Doc, ahí, Ok. nada más que creo que O alguien que tenga alguna, o alguien que tenga, ok. esta fue la respuesta la mayor respuesta a esta pregunta, con un 41%, contestaron de 1.5 a 1.8. Ok. Y en cuanto a las demás, fueron estas que mandamos. Esa, doctor. Ok. Sí, importante. Ok. Y la mayoría puso que sí. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver ese asunto. Ay, maldita sea. Y algo en particular con los asistentes, la mayoría son nefrólogos y supongo que algún otro intensivista, ¿correcto? Sí, probablemente, no sé, sí. Si hay aquí algún intensivista. Creo que si por ahí alguien ya se está abriendo, perdónenme, de verdad es que mi computadora está viejísima. Y ahí está ya. Bueno, a ver, voy a quitar esto y vamos a compartir la pantalla. Y espero que esto no lo graben. Ahora sí. Listo. Ya pueden ver la pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Ok, se ve la pantalla de PowerPoint, ¿verdad? Ok, listo. Ahora sí, perdónenme, 2016. Vamos a empezar. Entonces, prescripción de terapia de reemplazo renal continua. Ahí están mis tags de Twitter, por si me quieren seguir. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés. Hay que recordar varias cosas. Primero que nada, la terapia de reemplazo renal continuo es una de muchas herramientas del repertorio para el soporte renal en pacientes críticos, es decir, solo es una de muchas. Y no hay evidencia hasta el momento de que la terapia de reemplazo renal continua sea superior a otras terapias, ¿ok? Entonces, aquí yo les pongo diálisis peritoneal, hemodiálisis intermitente, terapia de reemplazo renal continuo y terapias híbridas. Entonces, este es un repertorio que tú tienes en cualquier lesión renal aguda en pacientes críticos y pues puedes usar cualquiera y si lo haces bien, conociendo cada una de tus herramientas, pues los desenlaces clínicos parece ser que pueden ser los mismos, ¿ok? El día de hoy pues vamos a hablar de terapia de reemplazo renal continua, entonces pues ya, superando trauma que tenemos aquí, pues ya vamos a seguirle con pura terapia de reemplazo renal continuo. ¿Ok? Este es el contenido, tipos de prescripción, características de la mejor prescripción, orden de la prescripción y finalmente una prescripción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay dos tipos de prescripciones que yo he, digamos, de alguna forma identificado. Primero que nada son las prescripciones protocolizadas y las otras son las prescripciones personalizadas. Entonces, una prescripción protocolizada prácticamente a lo que se refiere es que en un centro en donde se practica la terapia de reemplazo renal continuo de manera comúnmente y que ya existe un protocolo establecido y ese protocolo se ha establecido durante años o meses desde que se puso el programa y es un protocolo que funciona. Entonces, normalmente se utiliza para un lugar en donde hay un gran volumen de necesidad de estas terapias. Prácticamente, si ustedes lo ven, va a tener 2 o 3 variaciones. Es decir, por ejemplo, si van a usar citrato, si el paciente va a usar heparina, si el paciente pesa más de 100 kilos, por ejemplo. Entonces, prácticamente tienen 3 prescripciones y dependiendo de esas 3 cosas, uno cambia esas 3 cosas, ¿no? No es necesario entender absolutamente nada de la terapia de reemplazo renal continuo. Es decir, tú ya sabes, dices, paciente de 80 kilos,
no tiene contraindicación para heparina, ok, esta es la prescripción y a todos les pones esa prescripción, ok. Y probablemente esto haga que tanto las enfermeras como los médicos que la están prescribiendo pues tengan muy pocos errores, ok. No es útil para aprender, definitivamente. He visto que cuando una cosa se hace como receta de cocina, pues ustedes van a entender que eso no funciona para prescribir. Y pues bueno, finalmente es muy aburrido esto, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es que esto funciona, ¿ok? O sea, esto es algo a lo que se debe de llegar, ¿ok? Si ustedes en algún momento quieren llegar a tener un programa de terapia de reemplazo renal continua, bueno, esto es a lo que tienen que llegar, a protocolizar sus prescripciones para que se haga todo ordenado y se pueda llevar tus objetivos, ¿ok? Y pues la otra es una personalizada. Obviamente es menos volumen de pacientes. Si tienes 2 o 3 pacientes al mes, uno cada 6 meses, no sé, lo que sea. Las variaciones de la prescripción pues son infinitas, ¿no? O sea, realmente puedes hacer lo que tú quieras. El entendimiento debe de estar al 100% para que tú puedas utilizar estas infinitas variaciones. Es mucho más propensa a errores, obviamente, tanto del personal que maneja las máquinas como de los que prescriben, porque, pues bueno, es una prescripción que va a depender de los cálculos o va a depender de los criterios del día a día del tratante, ¿no? Es una excelente forma de aprender y de enseñar a prescribir terapia de reemplazo renal, y pues es más divertida. Entonces, pues nos vamos a basar en esta, ¿ok? Pero entiendan que no tiene nada malo. Si en su centro donde están se hace una CBB-HDF con tanto dosis de volumen y así ha funcionado durante años, está perfecto. Eso no tiene nada de malo, ¿ok? Entonces, bueno, rápido, vamos a definir estos conceptos que a mí me gustan mucho. Eficiencia es prácticamente el volumen depurado en una unidad de tiempo, normalmente mililitros minutos. Intensidad es esos mililitros minuto por el tiempo de un día. ¿Cuánto tiempo le diste de esa eficiencia? La frecuencia es cuántas veces a la semana tú le repetiste esta intensidad a esa terapia. Y la eficacia finalmente nos va a hablar del desenlace clínico efectivo, que es lo que tú quieres. Ultrafiltrar al paciente, bajarle potasio, tener un bicarbonato normal, tenerlo con control de solutos, tener una nutrición apropiada, etc. Todo esto va a ser la eficacia, ¿ok? Entonces, si ustedes ven aquí tengo una terapia continua de 24 horas, 7 días, un SLED de 8 horas, 5 días a la semana, una intermitente de 3 horas, 3 días por semana, un SLED de 8 horas, 7 días por semana y una intermitente de 3 horas y aquí son 5 días a la semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 mililitros minuto de una terapia continua, 80 del SLED y 200 de la intermitente, ustedes vean la diferencia de eficiencia de estas terapias, ¿no? Esta es una terapia muy ineficiente y esta es una terapia muy eficiente y esta es una terapia híbrida o intermedia, ¿ok? Con respecto a la intensidad, pues lo único que hacemos es que 30 mililitros minuto lo multiplicamos por 1440 minutos que tiene un día. Si quieren, vayan haciéndolo con su calculadora para que vean que sí sale. Según yo, sí salió. Así. Y si le damos 7 días y multiplicamos 1400, esto por 7 días, pues le vamos a dar 302 litros en 7 días con esta terapia. Ahora, este SLED, por ejemplo, le damos una intensidad solamente de 8 horas al día, es decir, 80 mililitros minuto por los minutos que tengan 8 horas y te va a dar 38,400 mililitros, ¿ok? Y si lo multiplicamos por los 5 días que lo tiene, se vuelven 192,000 mililitros, ¿ok? Y así nos vamos. Veamos el de intermitente. Tiene 200 mililitros minuto, pero vean, nada más se da 3 horas y por dar 3 horas, pues nada más obtenemos 36 litros. Si lo multiplicamos por 3 días a la semana, pues damos 108,000 mililitros, ¿ok? Entonces, aquí lo único que necesito que vean es, vean la eficiencia comparada entre la terapia lenta, la híbrida y la terapia intermitente. Quiero que vean la intensidad, cómo es que cuando ya uno compara la intensidad, más o menos se equiparan, es decir, se vuelven similares.
Y a la hora que vemos la frecuencia, pues obviamente la terapia continua supera por mucho en depuración por mililitros, si eso siquiera significa algo, a las otras terapias, ¿no? Y bueno, estos son otros ejemplos con diferentes intensidades y diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, lo único que necesito que se entienda en esta parte es que la característica de una terapia continua es que tiene baja eficiencia y que tiene alta intensidad. No sé si han oído que también se les llaman terapias lentas continuas, y prácticamente eso se refiere a que son lentas porque son sumamente ineficientes, pero tienen alta intensidad y eso quiere decir que son continuas. Por lo tanto, la eficacia, que es la parte que nos importa, es decir, el desenlace clínico que estamos buscando con la terapia, pues va a depender totalmente de que la terapia sea continua, es decir, que tenga intensidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mejor prescripción? ¿Ok? Esto es muy importante. Ustedes métanse esto a la cabeza para siempre y les va a ir bien prescribiendo estas terapias. ¿Cuál es la mejor prescripción? La que mantiene el circuito corriendo, andando, ¿ok? Si ustedes quieren usar convección, si quieren usar todo pre, si quieren usar todo post, si quieren usar heparina, si quieren usar citrato, si quieren todo. Y están obviamente buscando su control de soluto, sus objetivos, su eficacia. Entonces, lo que tiene que hacer su prescripción es tratar de que su circuito se mantenga corriendo, ¿ok? Si ustedes tienen cualquier prescripción, la que sea, obviamente que sea una prescripción que trate los objetivos que quieres, y esa prescripción te dura 72 horas con un mismo filtro sin necesidad de cambiarlo, bueno, esa es una excelente prescripción, independientemente de que alguien la haga completamente diferente, ¿ok? Ok, entonces tenemos un caso, lo vamos a ir siguiendo durante la clase. 80 kilogramos, hematocrito de 30%, tiene anuria, su potasio está en 5.6, bicarbonato de 12, pH 7.2 y tiene 6 litros positivo. Entonces, aparte está inestable hemodinámicamente, tiene 2 vasopresores y pues los interconsultan para conectarlo a una terapia de reemplazo y se escoge una terapia de reemplazo renal continua porque pues eso es el caso, ¿no? Entonces, bueno, este es el orden que yo les recomendaría que usaran para establecer una prescripción, ¿ok? En este orden. Ustedes vayan caminando en este orden y en teoría todo debe de salir bien. Primero que nada el acceso vascular, después definir la dosis, luego el tipo de anticoagulación, después de todo esto, ¿no? Al principio, la modalidad, después el flujo sanguíneo, que es, ya que tienes todo esto, defines el flujo sanguíneo, el filtro, soluciones que vas a utilizar y hasta el final el ultrafiltrado. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y se las vamos a ir aplicando a nuestro caso. Entonces el acceso vascular, el primer y más importante eslabón de la prescripción. ¿Ok? Esto ya se los había dicho en la clase previa, pero ustedes pueden tener la mejor máquina o otra máquina, lo que sea, pueden tener el mejor filtro o el que les dicen que es el mejor filtro, pueden tener las soluciones más balanceadas, estériles, todo, pueden tener calculadoras, pueden tener nefrólogos, intensivistas muy inteligentes, pero todo depende de este pequeño acceso vascular, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen todo esto, pero no tienen un acceso vascular adecuado, pues vamos muy abajo y esto debe de ser la prioridad número 1 y por eso debe ser la primera parte de la prescripción, ¿ok? Yo les recomiendo que si ustedes van a prescribir una terapia de reemplazo renal continua, ustedes mismos verifiquen o se encarguen de colocar el acceso vascular y de asegurarse de que esté en buena posición, que sea el acceso vascular adecuado, etcétera, ¿ok? Porque es la parte más importante. Entonces, grosor. Pues normalmente se recomienda, pues es un poquito lógico que el grosor este es el lumen del vaso, digamos, sea lo más cercano al lumen del vaso sanguíneo, el lumen del catéter. Eso normalmente se va a lograr con los catéteres convencionales que tenemos disponibles casi en todos lados, que es más o menos de 12 a 16 French. ¿Ok? La localización, pues bueno, eso creo que ya lo habíamos platicado, pero más o menos lo recomendado generalmente es yugular derecho, yugular interna derecha, después femoral derecha, femoral izquierda, después yugular izquierdo y pues finalmente los subclavios que deberían de ser como únicamente como ya algo de rescate y cuando no hay ninguna otra posibilidad de acceso vascular y evitarlos a como dé lugar
accesos subclavios. Son, aparte de que son malos accesos, es decir, no dan tan buenos flujos como otros. Si el paciente va a quedar en enfermedad renal crónica, pues bueno, le van a condenar a una estenosis de venas centrales o alteración de la anatomía central, y eso pues a largo plazo puede ser dañino para el paciente. ¿Okay? Ahora yo, con poca experiencia, no tengo mucha experiencia, pero con poca experiencia, creo que si el paciente va a pronarse, yo cambiaría el orden un poquito. Cambiaría primero los femorales y después los yugulares. El prono normalmente, dependiendo de dónde estén, si el prono utilizan material especial para prono con donita en la cara, los yugulares puede que no sean tan malos. Sin embargo, hay lugares en donde el prono simplemente se acomoda a la cabeza de un lado o de otro y se va rotando. Creo que no es lo ideal, pero así se hace en algunos lugares, y eso puede ser un problema muy grande para el acceso vascular yugular, especialmente si tu cabeza está girada hacia el otro lado, al otro lado que no está tu catéter. Y mientras tanto, los femorales, aunque esté supino el paciente, también es la parte en donde menos se mueve. Si el paciente le están disminuyendo la sedación, se está peleando con el tubo, etcétera, va a estar moviendo la cabeza y va a haber mucho más movimiento del cuello, ¿ok? Y mientras que las piernas se mueven mucho menos cuando un paciente está en terapia intensiva. Entonces, los femorales son buena opción, aparte de que están medio satanizados porque tienen, según esto, mayor índice de infección, pero eso ya se ha visto que tampoco es mucho mayor. Entonces, así es como yo les recomendaría que lo escogieran, los subclavios hasta el final. ¿Ok? Muy bien, longitud. La longitud, bueno, en general, los yugulares internos, con que sean de 15 o 16 centímetros, va a ser suficiente para que lleguen al lugar donde queremos, que es en la unión cabo-atrial, o incluso auriculares, un poquito hasta acá. El chiste es que no estén en el vaso sanguíneo, sino que estén más o menos por esta parte. Y los izquierdos de 19 a 20 centímetros, que son la mayoría de los catéteres disponibles que hay, ¿no? De los temporales. Ahora, de los femorales, de preferencia utilizar catéteres un poquito más largos, de 24 centímetros, con el objetivo de que lleguen a las ilíacas. A veces es un poquito complicado conseguir estos catéteres, y con catéteres gruesos de 20 centímetros puede llegar a ser suficiente. Sin embargo, la recomendación es que sean un poquito más largos. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre hagan su acceso vascular guiado por ultrasonido, porque el paciente ya de por sí está grave, y cualquier complicación agregada, especialmente para este procedimiento, pues puede complicar mucho a los pacientes. Entonces, siempre, siempre, siempre traten de hacer sus punciones guiadas por ultrasonido. Si no lo saben hacer, aprendan a hacerlo. Es mejor aprender a hacerlo con ultrasonido y después aprender a hacerlo a ciegas si es que en algún momento no hay el insumo, pero el usarlo siempre va a promover a que donde trabajen, a donde haya, ustedes lo pidan y lo exijan como parte de su tratamiento. Entonces, siempre aprendan, o si saben hacerlo, siempre, siempre, siempre sus accesos vasculares con ultrasonido. ¿Ok? Muy bien. Estos son los catéteres con los que yo he trabajado. Este es el típico Majorcar que tienen en todos lados, de 11.5 French, de 19.5 centímetros, y pues la verdad es que estos catéteres son la peor opción para una terapia de reemplazo renal continua, porque pues bueno, son delgados, son cortos. Por ejemplo, si esto lo pones femoral, pues queda bastante corto. Y pues bueno, pero finalmente esto es lo que se van a encontrar en muchos lados disponibles. Es la mayoría de los catéteres Majorcar son así. Está este Majorcar Elite, que es un poquito más grueso, de 13.5 French, de 20 centímetros, y el Elite tiene la característica que tiene un material diferente al Majorcar normal, que se acoda menos y es un poquito más elástico. Y finalmente, pues los Niágara. Los Niágara tienen dos características principales: su punta en escopeta, que tienen flujos muy buenos. La verdad es que estos catéteres de lo que menos sufren es de flujos, y aparte tienen un material que ellos venden como que no se acoda. ¿Okay? Entonces, aunque el paciente doble la pierna, doble el cuello, etcétera, el catéter en realidad nunca se acoda, nada más se dobla. Entonces, al doblarse, pues nunca pierdes la luminidad del catéter, ¿no? Entonces, también este es un excelente catéter para terapias de reemplazo renal continua. Estos dos funcionan bastante bien. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, en nuestro caso, resulta que lo iban a pronar. Estábamos en esta terapia donde no tenemos la donita. Entonces dijimos, bueno, de una vez lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un femoral derecho. Se lo ponemos guiado por ultrasonido y pues ya eso fue un éxito, ¿no? Esa fue nuestra parte número 1 de nuestra prescripción. No, entonces ahora decimos, bueno, ¿qué dosis le vamos a dar? Entonces, esto yo sé que muchos de ustedes lo van a tomar como que es un concepto que ustedes conocen muy bien, pero es muy relevante que quede claro, porque si estas cosas no quedan claras, después es una confusión absoluta de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para prescribir algo tienes que saber exactamente qué está pasando. Esta es la sangre, hay un flujo que va de un lado a otro con toxinas medianas, toxinas pequeñas, son las verdecitas. Hay un espacio por donde puede pasar dializante o puede llenarse de ultrafiltrado y hay una membrana semipermeable, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso voy a hacer una hemofiltración. Entonces, yo voy a comprimir esa sangre con presión a través de la membrana semipermeable. Al hacer eso, lo que yo estoy haciendo es empujar sangre, líquido, agua prácticamente, y esa agua va a viajar junto con moléculas, ya sean moléculas pequeñas y moléculas de mediano tamaño. Esto va a llegar a este espacio y va a avanzar, ¿ok? Se va a lograr remover esa parte de la sangre, ¿ok? Ahora, digamos que yo quiero sacarle de este ultrafiltrado, yo le quiero sacar al paciente 50 litros en 24 horas para lograr 50 litros de depuración. Entonces, pues bueno, yo sé que si yo le saco 50 litros a un paciente, probablemente no me aguante ni los primeros 4 o 5 litros sin que yo lo mate, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente sustituir este ultrafiltrado que estamos haciendo con el objetivo de remover toxinas, sustituirlo con una solución lo más fisiológica que se pueda o balanceada, ¿ok? Para eso, esa sustitución, tenemos dos opciones. Esa sustitución se puede poner de manera post-filtro o se puede poner de manera prefiltro, es decir, si yo ultrafiltro 1 mililitro aquí, ese mililitro se va a reponer aquí. O si yo ultrafiltro 1 mililitro aquí, ese mililitro se va a reponer de este lado. Entonces yo tengo esas dos opciones, ¿ok? Además, ¿qué pasa si aparte de esto, yo estoy haciendo esto, yo entrego un dializante en un sentido contrario al flujo sanguíneo? Bueno, entonces yo ahora estoy creando un gradiente de concentración y a través de ese gradiente de concentración obtengo un transporte de solutos, ¿ok? Hacia el otro lado. Eso entonces ahora que ya estoy usando convección, es decir, estoy usando un transporte que predomina la convección y predomina también la difusión, entonces yo ahora tengo una terapia que se llama hemodiafiltración. ¿Ok? Ahora, eso es muy importante porque muchas veces nosotros prescribimos la sustitución. Es decir, nosotros le decimos a la máquina, vas a sustituir 1000 mililitros hora prefiltro. ¿Ok? Y entonces tenemos que entender, tenemos que estar en sintonía de lo que realmente estamos haciendo. Cuando tú le dices a una máquina que sustituya 1000 mililitros prefiltro, realmente lo que le estás diciendo a la máquina es ultrafiltra 1000 mililitros prefiltro. Ella va a meterle 1000 mililitros prefiltro para que esos 1000 mililitros, el balance al final quede neutro, ¿ok? Y que el paciente tenga exactamente el mismo volumen que le ingresó al filtro y no diferente, ¿ok? Igual, si tú prescribes post, eso es lo que estás haciendo. Si tú le dices 1000 mililitros post, lo que estás haciendo es indicándole a la máquina que tiene que ultrafiltrar 1000 mililitros post para que ella después lo reponga. Entonces, esto puede ser a veces confuso porque tú lo que estás prescribiendo es una sustitución, pero realmente lo que estás haciendo, pues es ambas cosas. Estás diciéndole a la máquina, sustitúyeme, pero al mismo tiempo, sácame, con tal de eliminar estos solutos, ¿ok? Ahora, esta es la parte interesante. Aquí tenemos al paciente, pasa la sangre, aquí tenemos el retorno del paciente, un flujo sanguíneo en un prisma flex, por ejemplo. Esta es la bomba sanguínea, esta es la parte que va a mover esta sangre de este lado. Después vamos a tener, por ejemplo, el dializante, esta bomba que ustedes tienen aquí, que normalmente va a llevar el color verde, y que aquí la solución se cuelga aquí, por eso es verde, va a ir en sentido contrario para acá, esa bomba. Después vamos a tener una sustitución post, que va a ser la bomba morada. Aquí entre paréntesis, la sustitución post en la máquina puede estar programada pre
y post. Pero para fines prácticos, ustedes siempre programen en post al PrismaFlex, en el morado, en post. Entonces, para cuestiones de esta explicación, la morada va a ser post, ¿ok? Entonces, esto es lo que tú le vas a programar. Y, como les dije, si yo programo algo post, eso mismo post se tiene que ultrafiltrar, ¿ok? Ahora, después esta bomba, que es la bomba blanca, aquí está la báscula de esa bomba blanca, se va a colgar la solución pre y la voy a infundir aquí. Obviamente, si yo prescribo una pre, pues también tengo que, la máquina lo que va a hacer es esa misma cantidad de volumen, la va a ultrafiltrar, ¿ok? Y esta finalmente es una bomba que va a jalar todo lo que se acumula en este espacio, ya sea dializante o ya sea ultrafiltrado. Este ultrafiltrado, que es en respuesta a lo que se le sustituyó, se va a obtener en este espacio y se va a drenar en un solo lugar. Ese lugar va a ser el efluente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en esta cubeta amarilla, que es en la cubeta amarilla es el efluente, si se dan cuenta también es amarillo, se va a juntar todo lo que yo le programé de dializante y que logró pasar por aquí, todo lo que yo logré, todo lo que yo prescribí como sustitución y que finalmente, aunque yo le puse sustitución post aquí, esto se ultrafiltró aquí mismo y acabó en este espacio y se llenó el efluente. Sustitución pre, todo esto. Y finalmente, si yo quiero agregar, que normalmente es así, si yo quiero agregar una remoción de líquidos o un ultrafiltrado a mi paciente, es decir, dejarlo negativo, pues también. Esta parte, pues, obviamente no se va a sustituir. Si yo quiero ultrafiltrarle un extra a ese paciente, pues bueno, le tengo que ultrafiltrar líquido sin reponérselo para que este volumen se pierda, ¿no? Entonces, obviamente esta parte, aunque es más pequeña, también entra en este espacio y se considera parte del efluente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el efluente es el desecho de toda la máquina, de todo el filtro, ¿ok? Entonces, ¿qué forma el efluente? Esta es una parte muy importante para entender la prescripción. ¿Qué forma el efluente? Pues lo forma el dializante y lo forman las sustituciones, ya sea en la modalidad que la quieran dar, y el ultrafiltrado. Entonces, esto es lo que forma el efluente. Ahora, por cuestiones que ahorita vamos a revisar un poquito más, si nosotros tomáramos una muestra de Boone, por ejemplo, aquí, y tomáramos una muestra de Boone aquí, el Boone, si las condiciones son óptimas, como normalmente lo son en una terapia de reemplazo renal continua, estos dos valores deberían de ser similares o iguales, ¿ok? Eso quiere decir que el efluente se satura al 100%, es decir, que la cantidad de soluto que entra de este lado es la misma cantidad de soluto que sale de este lado, ¿ok? Entonces, ¿qué forma el efluente? Y el efluente se satura al 100%. Son los dos conceptos importantes de esta imagen, ¿ok? Entonces, ahora, la dosis en terapia de reemplazo renal continua se da en mililitros de efluente por kilogramo de peso y por tiempo, ¿ok? ¿Por qué por mililitros de efluente? Porque ya vimos que toda gotita que sale de este lado equivale prácticamente a la depuración de la sustancia que estamos viendo. Especialmente sustancias de tamaño pequeño, ¿no? Que son a las que se puede extrapolar la depuración en estos casos, ¿ok? Entonces, con respecto a moléculas de tamaño pequeño, el volumen de efluente es equivalente a la depuración de la sustancia de tamaño pequeño, ¿ok? Entonces, por eso, los mililitros, la dosis en terapias lentas se da en mililitros kilogramo hora, ¿ok? Ahora, ¿cuánta dosis? Bueno, ¿cuánta dosis? Es un tema que ha estado por mucho tiempo. Prácticamente aquí les resumo los trials que ha habido con respecto a dosis, ¿ok? El primero que hubo fue un grupo control contra un grupo de dosis alta, en donde sí se vio diferencia de sobrevida en pacientes que recibían dosis más altas. Esta fue la primera vez que se documentó pues una dosis en mililitros kilo hora, que se la propuso el doctor Ronco. Y si ustedes revisan este artículo a la hora de las referencias para ver de dónde sale este grupo control, que es lo que más me interesa a mí. Bueno, al final la historia acabó, después de muchos años, acabó en que en el estudio renal
hasta este momento no ha habido evidencia, por lo menos clínica, de que haya mejor desenlaces clínicos con dosis altas versus dosis estándares. ¿Okay? Incluso este artículo de Tolwani, incluso su grupo control era un grupo que tenía dosis incluso más bajitas, ¿no? Entonces, a mí lo que realmente me interesaba era de dónde sale este 20, ¿no? Entonces, si ustedes se van a la historia de las terapias continuas, de las terapias lentas, cuando empezaron con arteriovenosos en vez de venovenosos, ustedes ven las descripciones y ven estos artículos que están muy bonitos. Ellos describen especialmente que más o menos un volumen de efluente producido por estas terapias, alrededor de 20 mililitros kilo hora, era suficiente para mantener a los pacientes altamente catabólicos en estados basales o en estados que se conocen como steady state. Eso quiere decir que el catabolismo, el ingreso, la nutrición y la depuración estaban balanceadas, ¿no? Entonces, eso es de donde viene esta dosis estándar que se propuso desde un principio, ¿ok? Entonces, desde entonces, y con esta evidencia de que realmente no hay evidencia para ponerle más, pero en realidad tampoco menos, porque pues menos no lograrías por lo menos los objetivos de control de solutos, ¿ok? Entonces, en CADIGO, si ustedes van a esta recomendación, les va a recomendar que utilicen 20 a 25 mililitros kilo hora y que uses una prescripción mucho más alta para lograr esta prescripción. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, esto es muy importante. 20 a 25 mililitros kilo hora es la dosis necesaria en la mayoría de los casos para lograr un control de solutos. ¿Ok? O sea, para mí esto es un excelente punto de partida. ¿Ok? Porque sabes que la mayoría de tus pacientes con esto los vas a llevar a un control de solutos. ¿Ok? Este número no es para todos, es decir, si el paciente está altamente catabólico, si necesita que la terapia sea un poquito más eficiente durante las primeras 48 horas, pues bueno, a lo mejor tienes que ponerle un poquito más. O si tu principal objetivo es el ultrafiltrar y a lo mejor no necesitas producir tanto efluente, entonces pues probablemente menos sea lo ideal, ¿ok? No debe ser una meta, es decir, ustedes no deben de decir, ay, hoy no llegué a los 25, entonces mi paciente no está bien prescrito, ¿no? Si ustedes entregaron 15 o 12, pero su paciente tiene bicarbonato de 24, potasio de 4, sodio 139, fósforo perfecto, está recibiendo su nutrición al 100% a sus 2.5 gramos kilogramo día, etcétera, pues está perfecta tu prescripción. Eso no quiere decir que esté mal, ¿ok? No buscar este número como una meta, definitivamente. Y por ningún motivo debe de permanecer estático. O sea, esto debe ser dinámico, ¿ok? ¿Qué les recomiendo en esta parte? Pues es un excelente número para empezar. Para empezar y también para conocer tu prescripción. Es decir, si después tú le prescribiste 20, 25, pero no estás logrando tus objetivos, bueno, a lo mejor ver si por algún motivo no la estás entregando apropiadamente, ¿no? Con ese objetivo es que hay que tener estos números. Dosis prescrita versus entregada. Esto es bien conocido. O sea, lo que tú prescribes va a ser muy diferente a lo que vayas a entregar, ¿ok? Entonces, esto es relevante porque si yo les estoy diciendo que 20 a 25 es con lo que lo vas a llevar a control de solutos, a lo mejor si tú haces una prescripción en donde pierdes dosis, pues bueno, no vas a lograr tus metas. Entonces, tienes que conocer por qué es que una dosis se reduce cuando la prescribes, ¿no? Entonces, prácticamente hay 3 motivos por las que la dosis prescrita y la dosis entregada se ve afectada. Primero, la sustitución prefiltro. Ahorita vamos a ver. Cada vez que usas sustitución prefiltro, pues es mucho menos eficiente. Y el tiempo efectivo. Esta es la variable más importante, es decir, el tiempo, la continuidad de la terapia. Como vimos, es muy importante que la terapia sea continua. Y evidentemente la eficiencia del filtro. Conforme va avanzando el tiempo, conforme va avanzando la terapia,
y dependiendo de tu prescripción, también la eficiencia del filtro puede empezar a fracasar. Entonces, lo que tú estás prescribiendo no equivale a lo que estás entregando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver sustitución prefiltro. Aquí tenemos la sangre, tenemos la pre. Obviamente la pre, si se dan cuenta, pues diluye esta sangre, ¿no? Y esa sangre diluida, pues entra con menos solutos a esta parte y por lo tanto la capacidad de, de limpiar o de depurar siempre va a depender de la concentración en la que está el lugar en donde se está depurando esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para esto podemos calcular el factor de dilución. El factor de dilución prácticamente es el flujo plasmático entre el flujo plasmático más la infusión pre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos 150 mililitros minuto de flujo sanguíneo y tenemos, aquí no lo hice con flujo plasmático, pero debe ser con flujo plasmático, disculpen. Si aquí tenemos 150 mililitros minuto y pre tenemos 16.6 mililitros minuto, acuérdense que todas las infusiones en terapias lentas o en terapias continuas se prescriben en mililitros hora, ¿ok? Pero cuando vamos a hacer cálculos relacionados al flujo sanguíneo, por ejemplo, pues lo ideal es que estén en las mismas unidades, ¿ok? Entonces, 16.6 mililitros minuto es más o menos 16.6, perdón. Lo tienen que multiplicar por 60, 16.6 por 60, equivale a 996 mililitros. Eso quiere decir que un litro por hora, 1000 mililitros hora, equivale a 16 mililitros minuto. Entonces, eso es lo que tú le estás metiendo aquí. ¿Ok? Entonces, prácticamente, si ustedes tienen 150 mililitros minuto más 150 más 16.6, es 166.6, nos da 0.9. Ahora, ¿qué quiere decir el factor de dilución? Prácticamente lo que nos dice es que el volumen de fluente que sale de este lado, pues ya no equivale todo a la depuración como lo teníamos al principio. Es decir, que solo el 90% de ese fluente equivale a la depuración o le podemos atribuir solamente el 90% a ese volumen de esa depuración. ¿Ok? Entonces, obviamente cuando tú diluyes la sangre que estás limpiando, pues tu eficiencia o tu capacidad de depuración va a disminuir. En este caso, va a disminuir por un 10%. ¿Ok? Más o menos. Ese es el factor de dilución y es el efecto que tiene la sustitución prefiltro. El tiempo efectivo, downtime, es como lo van a encontrar en todos los artículos. ¿Por qué hay downtime? Hay por cambio de bolsas, es decir, cuando ustedes cambian una bolsa, separan las bombas de fluente y la bomba de flujo sanguíneo sigue rodando. Eso finalmente hace que produzcas menos efluente en eso. Si eso se suma durante todo el día, bueno, puedes sumar hasta horas. Especialmente si el personal que está manejando las máquinas se tarda mucho en cambiar las bolsas, ¿no? Que los pacientes se vayan a estudios, que les hagan procedimientos y se tenga que suspender la terapia, que se coagule el filtro y que tengas que cambiar el filtro, o el bendito acceso vascular que esté fallando, que te coagule tu filtro, que lo tengas que cambiar, etc. Todo esto nos va a dar un tiempo efectivo disminuido, ¿ok? Nosotros podemos hacer algo similar al factor de dilución, que lo podemos nombrar como el índice de downtime, que prácticamente sería la división entre el tiempo deseado, entre el tiempo esperado entre el tiempo deseado. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, si quieren darle 24 horas, que es normalmente lo que uno quiere dar por lo menos, o por la prescripción lo que debe durar son 24 horas por lo menos, y aparte tienes conoces tu centro y sabes que en promedio el downtime es de 1 hora, ¿ok? O de 2 horas, vamos a decir. Entonces, tu tiempo esperado en las mejores condiciones va a ser de 22 horas. Si ustedes hacen terapias de reemplazo renal continuo, yo les invito y los estimulo a que cuenten su downtime y hagan sus estadísticas, ¿ok? Para que sepan más o menos
cuánto esperar de downtime cuando todo se hace perfecto, cuando el paciente no se va a estudios, cuando el paciente no se va a procedimientos, cuando no se cambia el filtro, cuando el acceso es funcional y funciona perfectamente. Entonces, ustedes van a darse cuenta que hay downtime incluso en esos. O sea, es difícil que ustedes vayan a entregar 24 horas exactas de terapia. Entonces, hay que reconocer ese downtime porque lo tienen que tener registrado para poder predecir cuánto dosis menos le vas a dar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes, no tengo aquí la formulita, no se las puse, pero ustedes lo pueden hacer. Si mi tiempo deseado mi tiempo esperado son 22 horas y mi tiempo deseado son 24 horas, 22 entre 24 me da 0.91. Eso quiere decir que yo le voy a entregar de lo que yo prescribí, solamente voy a entregar el 90% de esa prescripción. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Midan sus downtimes, ¿ok? Eso ténganlos registrados para que puedan considerarlo. Muy bien, este es un ejemplo. Vean, aquí les voy a poner un video. Esta es la bomba sanguínea y estas son las otras bombas de efluente, ¿ok? Esta es la bomba de efluente, estas son las bombas pues, de dializante pre y post, ¿no? Entonces, vean, están ahorita cambiando la bolsa. Se está moviendo la bomba, pero vean las bombitas no se están moviendo, ¿no? Entonces, la máquina parece que está funcionando, pero no está existiendo ningún proceso. Si esto se hace 10, 15 veces al día al cambiar las bolsas y las enfermeras se tardan mucho en cambiarlas, por X o Y razón, porque tienen otros pacientes o lo que sea, pues eso va a llevar al final el tiempo que hagas downtime. ¿Ok? Bueno, ya basta. Ahora, la eficiencia del filtro. Entonces, como yo les dije, los solutos que entran aquí, en general van a ser los solutos que entran acá. Esto quiere decir que mi efluente se satura al 100% y por lo tanto cada mililitro que yo obtengo de efluente va a ser considerado como depuración de esa sustancia. ¿Ok? Entonces, si yo tomo muestras, pues voy a tener saturación de efluente al 100%. Eso quiere decir que mi efluente y mi sangre van a tener lo mismo y pues yo puedo llegar a la conclusión de que tengo una saturación de efluente del 100%. Ahora, ¿qué pasa si después de un tiempo empieza a haber aquí una formación de una membrana secundaria? También hay gente que le dice pastel de proteínas o más bonito, una polarización de proteínas a la membrana que llevan a pues, que se agreguen plaquetas, que se desencadenen las cascadas de coagulación y que vayan saturando un poquito el filtro, ¿no? Entonces, obviamente, la eficiencia de este filtro va a disminuir. Entonces, aquí van a entrar 4 de estas moléculas, pero a lo mejor ya con este pastel de proteínas ya no se va a lograr que también salgan 4 de este lado. Entonces, si volvemos a hacer la ecuación, tenemos 4 entre 3, pues entonces ahora ya tenemos que mi efluente se satura solamente al 75%, ¿ok? Entonces, después de, no sé, 72 horas, a lo mejor, digo, si ustedes acostumbran medir su dosis, pues bueno, le toman muestras y se dan cuenta que su efluente ya no se está saturando al 100%, entonces probablemente su filtro ya tiene algo de ineficiencia y pues bueno, ya definitivamente lo que están prescribiendo está muy lejos de lo que están entregando. Ahora, si eso los tiene con su control de solutos, les repito, eso es irrelevante, ¿no? Muy bien, entonces nuestro caso es de pues, 80 kilogramos. Yo decidí arbitrariamente darle 25 mililitros kilogramo hora. Si ustedes multiplican 80 por 25, nos da 2,000 mililitros. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es la dosis a la que finalmente, después de toda esta revisión, llegué a darle a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a ver. Tipo de anticoagulación, literal, es una diapositiva. ¿Por qué? Porque es todo un tema. O sea, eso no lo podemos hablar en una prescripción. Entonces, prácticamente hay otras formas de hacerlo, pero yo con las que estoy familiarizado es no anticoagular al paciente, hacer una anticoagulación sistémica con heparina o hacer una anticoagulación regional con citrato. Esta es muy similar a una anticoagulación que se hace como cuando haces una anticoagulación total a un paciente o cuando usas heparina para anticoagular a un paciente con hemodiálisis intermitente. Esto es todo un tema que puede durar horas y horas
y es muy interesante también. Y es muy relevante que ustedes definan qué le van a dar a su paciente, porque de eso también define su prescripción. Si ustedes van a dar citrato, pues probablemente vayan a usar, si están en México, probablemente vayan a usar una solución de citrato al 5% y normalmente van a utilizar volúmenes altos de citrato y eso automáticamente va a convertir a su prescripción, por ejemplo, en una hemodiafiltración. Ustedes, aunque no quieran dar hemodiafiltración y le ponen citrato, pues bueno, su prescripción se va a volver eso porque el tipo de citrato que tenemos disponible aquí va a convertir eso. Entonces, si ustedes deciden, por ejemplo, sin anticoagulación, pues a lo mejor va a modificar qué tipo de prescripción voy a hacer. Es decir, a lo mejor tengo que modificarla para evitar que mi circuito se coagule. O si tengo anticoagulación sistémica con heparina, mi paciente no tiene riesgo de sangrado y le tengo mucha fe a la heparina, pues bueno, usarla y hacer eso. Entonces, sí define muy bien en este punto qué le vas a dar a tu paciente. ¿Ok? Entonces, mi paciente, a mí no me gusta ni la heparina, a mí no me gusta la heparina en general en estos pacientes porque yo sé que hay estudios que dicen que obviamente es mejor que no tener anticoagulación, pero a veces siento que el precio es caro porque estás creándole un problema más al paciente. ¿Ok? Entonces, yo prácticamente prefiero sin anticoagulación o citrato. ¿Ok? Pero no tiene nada de malo que le dejen heparina a sus pacientes. Incluso si eso va a permanecer que sus circuitos continúen, pues adelante. Incluso ahorita en pacientes con COVID, pues incluso tener los tiempos un poquito más arriba que las metas tradicionales. Que si quieren al rato las revisamos, ¿ok? Entonces, bueno, este paciente tiene sangrado activo y aparte no hay citrato, ¿ok? Porque en ese lugar no hay citrato y porque ahorita si viéramos este tema, pues nos echaríamos toda la clase. Entonces, no hay citrato, entonces pues decido darle no anticoagulación, ¿ok? Y aún así necesito que mi circuito dure 24 horas, por lo menos, ¿ok? Entonces, a eso decidí yo darle a mi prescripción, no le voy a dar anticoagulación. Ahora, ¿qué modalidad le voy a dar? Ya sé dónde le puse el acceso, ya sé qué dosis le voy a dar, ya sé qué tipo de anticoagulación voy a dar, ahora toca darle qué modalidad. Entonces, mi paciente tiene 80 kilogramos, 25 litros kilo hora. Entonces, vean aquí los puse en colores, todas las partes. Entonces, prácticamente lo que tienen que hacer ustedes es repartir esto a como les dé la gana, esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 3 modalidades. Entonces, tenemos 3 cubetas de fluente. Una es una hemodiálisis continua, una hemofiltración continua y una hemodiafiltración continua. Entonces, prácticamente una hemodiálisis continua va a tener 1900 mililitros hora y 100 mililitros hora de ultrafiltrado. ¿Ok? Esa va a ser mi prescripción. Si yo sumo eso, pues me va a dar 2 mililitros y pues le estoy entregando 25 mililitros kilo. Ahora, una CBBH o una hemofiltración, lo único que yo voy a usar es convección, no voy a usar dializante. Entonces, yo necesito prescribir sustitución prácticamente. En este caso, voy a arbitrariamente, sin ningún tipo de recomendación o nada, simplemente para aprovechar las 2 bombas voy a utilizar las 2 bombas, la PBP, que es la prefiltro, que usamos como prefiltro, y la post o la morada que usamos como post. Y pues vamos a repartirlo en nuestro ultrafiltrado. Entonces son 950, 950, 100 y nos va a dar 2 litros. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra CBBH. ¿Ok? Y luego nuestra CBBHDF, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a mezclar todo, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hice fue dividir la sustitución post, la sustitución pre y el dializante en 3. Me sale 633. Y aparte, le agrego mi ultrafiltrado. Entonces, me quedan. Entonces, se dan cuenta, estoy entregando exactamente la misma dosis, simplemente con diferentes modalidades. ¿Ok? Entonces, esto es hemodiafiltración, hemofiltración y hemodiálisis. Ahora, esto obviamente tú puedes cambiarle, ¿no? Yo he visto prescripciones o indicaciones de lugares en donde está protocolizado y dice, no, pues que 70 pre y 30 post. O 50-50, es decir, 50% dializante, 50% convección
y luego el 50% de convección lo divides 30-70 o 70-30. Pues bueno, digo, eso ahora sí que cada quien. O sea, eso ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿ok? Si ustedes hacen que su circuito dure 72 horas, o bueno, por lo menos 24 horas, y hacen la combinación que quieran, bueno, pues es una excelente prescripción, aparte de que logren sus objetivos bioquímicos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué quisiéramos tener una u otra? Pues prácticamente la teoría es que si yo doy convección, voy a depurar moléculas de tamaño mediano mucho más que moléculas de tamaño pequeño. ¿Ok? Eso es cierto, ¿ok? Especialmente entre más volúmenes entregues, estos son moléculas de tamaño pequeño y estos son moléculas de tamaño mediano, beta-2 microglobulina específicamente. Entre más volumen de efluente yo produzca, mejor mi depuración de moléculas de mediano tamaño. Y si ustedes se dan cuenta, en difusión, pues, al principio parece que van parejas, pero después ya cuando mi volumen, por ejemplo, en este filtro supera los 1500, pues la depuración de estas moléculas se disminuye, ¿ok? Y pues bueno, mira, fíjense aquí, esto ahorita lo vamos a revisar, porque en difusión las moléculas de tamaño pequeño, algunas de ellas pierden un poquito de depuración cuando el volumen de efluente sube, ¿no? Esto se llama la fracción de flujo y ahorita la vamos a ver. Entonces, a la fecha no hay evidencia de beneficio en sobrevida de utilizar una modalidad basada en convección, ¿ok? Eso no quiere decir que yo esté en contra de la convección. Si tú le quieres dar convección y le quieres quitar citocinas proinflamatorias, si quieres hacer todo esto, pero haces que tu circuito persista y continúe, pues adelante, haz lo que consideres que le va a hacer bien a tu paciente. Entonces, el beneficio de remoción de moléculas de mediano tamaño es teórico y no ha demostrado desenlaces clínicos. Sin embargo, puede que exista algo por ahí si se hace con un volumen suficiente o con algunas otras cosas como moléculas, como columnas de absorción. Digo, eso ya veremos en algún futuro. No se ve muy prometedor tampoco, pero bueno, si ustedes están logrando hacer sus objetivos, que son control de solutos y que su circuito esté continuo, bueno, háganle lo que quieran a su circuito, ¿ok? La modalidad es una elección de acuerdo a la preferencia del tratante, más que por características del paciente u objetivos clínicos. Esto para mí es como yo escojo la modalidad. O sea, la modalidad para mí es esto, ¿ok? La modalidad es más bien preferencia, o sea, yo siempre lo he hecho así, o siempre, a mí me enseñaron así, a mí me enseñaron 70-30, 50-50, me dijeron que esto así, para acá, en mi lugar lo hacen siempre así. Bueno, eso es por lo que se escoge una modalidad u otra. Características del paciente u objetivos clínicos, no, yo por lo menos no le encuentro una utilidad en utilizar cualquiera de estas modalidades. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer dos prescripciones. Vamos a dejarle una CBB-HD y vamos a dejar también una CBB-HDF. Entonces, estas son las dos prescripciones que vamos a hacer con este paciente. ¿Ok? Entonces, ahora el flujo sanguíneo. A mí el flujo sanguíneo en terapias lentas me gusta mucho porque tiene mucho de qué hablar. Parece que es algo muy trivial, pero es algo que tiene mucha información. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores me hacen que yo decida qué flujo sanguíneo darle a mi paciente? Primero, la fracción de flujo, vamos a ver, la fracción de filtración, la bomba sanguínea y la carga total de citratos, si es que estamos usando citrato, obviamente, ¿no? Entonces, todo esto me va a definir si yo, qué flujo sanguíneo le voy a poner a mi paciente, ¿ok? Entonces, fracción de flujo. Esta fracción de flujo solo es relevante en terapias basadas en difusión, es decir, en la parte de hemodiálisis, en la parte de diálisis, no de convección, sino de difusión, ¿ok? Y prácticamente es la relación entre el dializante y el flujo sanguíneo. Entonces, aquí tengo una prescripción más o menos de una terapia continua, tengo un flujo sanguíneo que va a 100, 200 mililitros en esta dirección y tengo un flujo dializante que va entre 16 y 35 mililitros minuto. La sustancia que estoy removiendo entra al circuito con 100 unidades, lo que sea, y en el efluente se satura el 100% y al final llega con
de estar en 0 cuando entra, se satura el 100% con esta sustancia, ¿no? Esa es la característica principal que queremos en una terapia de reemplazo renal continuo. O sea, esto es lo que buscamos. Buscamos que nuestro efluente se sature al 100%. Eso es lo que queremos. Esta es la fórmula dializante entre flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, si mi fracción de flujo está más alejada del 1 y más hacia el 0, significa que mi saturación de efluente va a ser mayor. ¿Ok? Si mi saturación, si mi fracción de flujo es mayor a 1, mi saturación de efluente va a ser menor. ¿Ok? Entonces, la relación que tienen estos dos va a significar bastante en la cantidad de saturación que va a tener mi efluente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero una saturación del 98 al 100%, que es más o menos lo que yo quisiera buscar en una terapia de reemplazo renal continua, yo necesitaría una fracción de flujo igual o menor a 0.4, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es menor a esto. Entonces, mi saturación, si yo más o menos a la mitad de aquí, con esto va a ser suficiente para que yo tenga mi saturación de efluente al 100%. O otra forma de verlo, es que el flujo sanguíneo sea al menos 2 a 2.5 veces el flujo de dializante. ¿Ok? Entonces, si yo cumplo con esta característica, pues yo estoy cumpliendo primero con la característica principal que me está aportando mi terapia continua. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí les puse unas tablitas. Esto no lo van a encontrar en muchos lados. Estos cálculos los hice yo. Pero, fíjense, la hemodiálisis, como tiene flujo dializante de 500, flujo sanguíneo 250-400, y su fracción de flujo pues, es mayor a 1, 1.5 a 3.5, y la saturación del efluente, que es el dializante que saldría del otro lado, se puede saturar desde el 30 al 50%. ¿Ok? Y si nos vamos, por ejemplo, a una hemodiálisis o una continua, principalmente que utilice convección, una hemofiltración, pues usamos flujo sanguíneo de 30, dializante de 30 y sanguíneo de 100 a 200 y tenemos fracciones de flujo entre 0.2 y 0.5 y nuestra saturación de efluente va a ser al 100%. Aquí la fracción de flujo es irrelevante porque es convección y aquí lo que realmente nos importaría sería el coeficiente de cribado. Cuando estamos hablando de convección, lo que nos interesa es la capacidad de la molécula de atravesar la membrana, ¿no? Ahora, si nos vamos aquí a hemodiálisis veno-veno continua, pues ustedes van a ver que tiene la misma prescripción y puede tener un poquito menos de saturación de efluente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta o si se acuerdan perdón, ¿dónde estaba? Aquí, en esta parte, aquí lo único que está pasando es que en difusión, pues estamos aumentando la fracción de flujo. Es lo único que pasa cuando nosotros aumentamos la dosis de efluente con respecto a la convección, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas moléculas de tamaño pequeño pierden un poquito de depuración porque estamos ganando fracción de flujo. La fracción de flujo se está volviendo más alta y por lo tanto estamos perdiendo saturación de efluente. Muy bien. Eso está interesante. ¿Ok? Ahora, fracción de filtración es otro componente que yo tengo que pensar cuando prescribo mi flujo sanguíneo. La fracción de filtración lo que es la fracción de lo que entra al filtro. ¿Qué fracción de lo que entra al filtro? Yo ultrafiltro. Entonces, si entran 150, yo tengo un flujo sanguíneo de 150, tengo un hematocrito de 30%, yo sé que mi flujo plasmático es de 105 porque es el 70% de 150. ¿Ok? Entonces, mi flujo plasmático es de 105. Aparte de esto, yo le pongo una sustitución pre de 950. Eso hace que, pues, entre más volumen pre. Entonces, si yo le pongo 950 mililitros hora, se vuelven 15.8 mililitros minuto y también entran al filtro. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que entra al filtro. Si yo lo sumo, me da 120.8. Ahora, ¿qué se ultrafiltra? Pues se ultrafiltran esos mismos pre, porque es lo que hace la máquina, todo lo que tú sustituyes lo ultrafiltra. También yo resulta que le pongo post, 950 mililitros, 15.8, también se ultrafiltran estos 15.8. Estos no entran aquí porque estos entran acá, entonces no participan en la fracción de filtración para obtener esto. Y aparte,
lo voy a ultrafiltrar a 100 mililitros hora, eso se convierte en 1.6 mililitros minuto, también se ultrafiltra. Entonces, si yo sumo todo esto, obtengo 33.2. Entonces, que la fracción de todo lo que entra, ¿qué fracción se ultrafiltra? Entonces, simplemente es un porcentaje. Entonces, 33.2 entre 120.8 me da 0.27. Eso quiere decir que mi fracción de filtración, en este caso, es de 27%. ¿Ok? Lo recomendado es que tengas tu fracción de filtración por abajo de 25% para evitar hemoconcentración y coagulación del filtro. ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo pongo pre, podría dar hemodilución. Si yo pongo post, podría dar un poquito más de hemoconcentración. Entonces, en realidad, esta es la meta, menos de 25%. ¿Ok? Ahora, extrapoladamente de terapias intermitentes, sería lógico pensar que si yo le pongo un flujo sanguíneo alto a un paciente en terapias continuas, pues yo haría que mi circuito durara más, porque pues, ustedes saben, si ustedes usan flujos sanguíneos altos en terapias intermitentes, es bien sabido que tu circuito va a durar más que, o bueno, se va a coagular menos que un circuito que está con flujos sanguíneos bajos. Entonces, ¿por qué no podemos extrapolar a esto? Entonces, prácticamente este estudio es un estudio aleatorizado, aleatorizó flujo sanguíneo 150 versus 250 y al final lo que se dieron cuenta es que no había mucha diferencia entre ambos flujos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si te tientas a ponerle más de 150 mililitros minuto a tu terapia continua, pues piensa en que, primero que nada, no es diferente a 150 mililitros minuto y aparte le vas a dar el estrés, vas a estresar tu bomba sanguínea. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes seguramente, si son nefrólogos, han puesto Majurcars o han puesto catéteres o han sacado sangre. ¿Y qué pasa si ustedes agarran el émbolo y lo succionan con toda la fuerza de manera rápida? Pues el vaso se va a colapsar. El vaso se va a colapsar y no te va a dar flujo sanguíneo. Mientras que si ustedes le dan tiempo y succionan de manera lenta, entonces ese vaso no se va a colapsar y ustedes van a poder sacar la sangre. ¿Ok? Entonces, eso mismo le pasa a la bomba. Si ustedes le ponen un flujo sanguíneo alto y ese vaso sanguíneo no es capaz de mantener ese flujo sanguíneo constante, lo que va a hacer es que se va a parar la bomba. Se va a parar la bomba, se va a parar la bomba y cada vez que se para la bomba sanguínea, cada vez tienes más riesgo de que tu circuito se coagule y si tu circuito se coagula, no cumples con la meta número 1 que queremos que nuestro circuito continúe corriendo. Entonces, ponerle flujos sanguíneos altos puede ser un poquito, pues podría pensarse que va a reducir la fracción de filtración, podría decirse que va a reducir la coagulación del filtro, pero incluso podría ser contraproducente. Entonces, yo creo que es bueno que ustedes consideren los flujos sanguíneos bajitos en terapia continua para no estresar la bomba, ¿no? Entonces, y finalmente la carga total de citrato. Esto nomás es la única diapositiva que voy a poner de esto. La carga total de citrato que recibe un paciente depende de gran manera del flujo sanguíneo. Nosotros cuando usamos citrato, aquí en manera general, queremos que el circuito tenga citrato y queremos que el paciente no reciba citrato. Eso es prácticamente lo que queremos cuando diseñamos un protocolo de citratos, que el circuito esté lleno de citrato, pero que el paciente no llegue citrato. Entonces, esto va a depender grandemente del flujo sanguíneo. Entonces, si tienes un flujo sanguíneo alto, el citrato que va a recibir el paciente o el circuito va a ser mucho mayor. Y si tú tienes un flujo sanguíneo bajo, la carga de citrato va a ser menor. ¿Ok? Entonces, ese es otro factor por la que yo decidiría un flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, flujo sanguíneo suficientemente rápido para preservar las características de depuración, es decir, para preservar mi fracción de flujo, especialmente en terapias por difusión. Suficientemente rápido para mantener una fracción de filtración por debajo de 25. Eso es si no estás usando citrato. Si estás usando citrato, después lo vemos si quieren en otra plática, pero en realidad podrías tener fracciones de filtración más altas y no tendrías tanto riesgo de coagulación como cuando no lo usas. ¿Ok?
suficientemente lento para mantener la bomba sanguínea sin estrés y corriendo continuamente. ¿Okay? Y suficientemente lento para reducir la carga total de citrato, obviamente si estás usando citrato. ¿Ok? Entonces, digo esto, yo tengo mis números que ya tengo establecidos, protocolizados, pero pues obviamente ustedes pueden personalizar a lo que vean. Pero si no le pongan flujos sanguíneos a los pacientes para evitar coagulación del filtro, eso sí no es una práctica que les va a ayudar. Al contrario, les va a coagular más sus filtros, especialmente por estrés de la bomba. Y luego si quieren poner citrato y le ponen flujos sanguíneos altos, pues bueno, van a hacer que su protocolo sea un poco más complicado. Entonces, bueno, ya casi vamos a terminar. Entonces, miren, vamos a ver qué pasó con esta prescripción. Entonces, tenemos HD y HDF. ¿Ok? Son nuestras dos prescripciones potenciales que tenemos. Ya las tenemos repartidas aquí. Tenemos que el paciente tiene hematocrito de 30 y tiene un flujo sanguíneo de 150 mililitros minuto. ¿Ok? Entonces, ahí está. Fracción de flujo de mi primera prescripción. ¿Es relevante mi fracción de flujo? Sí, porque es hemodiálisis. Entonces, yo aquí lo que necesito es mi dializante. ¿Ok? Entonces, yo 1900 lo tengo que dividir entre 60 porque estoy viendo mililitros minuto. ¿Ok? Ahora, entre 150, que es mi flujo sanguíneo, me da una fracción de flujo del 0.2. Entonces, ¿es menor de 0.4? ¿Es menor de 1? Sí. Entonces, mi saturación de efluente espero que sea al 100%. ¿Ok? Si todo sale bien. Ahora, mi fracción de filtración. Acuérdense, es la relación que tiene lo que yo voy a ultrafiltrar entre mi flujo plasmático. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ultrafiltrar? En esta terapia, lo único que yo estoy ultrafiltrando a través de la membrana es mi ultrafiltrado. Si ustedes convierten 100 mililitros hora a mililitros minuto, se convierte en 1.6 mililitros minuto. ¿Ok? Entonces, 1.6 entre 105, que es el flujo plasmático, porque es el 70% de 150, porque tiene un hematocrito de 30%, me da una fracción de filtración de 1.5%. ¿Ok? Prácticamente no estoy filtrando nada a través de la membrana. ¿Ok? Ahora, factor de dilución, ¿no? Quiero saber si hay algo que me está diluyendo. Entonces, es flujo plasmático entre flujo plasmático más pre. Entonces, 105 entre 105 más 0. No tengo nada, no tengo ninguna sustitución que le esté poniendo prefiltro. Entonces, 105 entre 105 es igual a 1. Eso quiere decir que mi efluente muy probablemente sea cercano a lo que estoy prescribiendo. O sea, tiene una fracción de flujo menor a 0.4, tiene un factor de dilución de 1. Entonces, prácticamente todo lo que yo obtenga de efluente lo voy a considerar como depuración. ¿Ok? Ahora, downtime. Yo sé que en mi centro, digamos, vamos a decir, o en el centro en el que estaba antes, yo sé que el downtime aproximado, esperado, es de 2 horas. ¿Ok? Entonces, ese downtime yo sé que si todo sale bien, si no se va el paciente a estudios y nada, yo sé que al final yo le voy a dar 2 horas menos de lo que yo quería. Entonces, mi índice de downtime pues, es el esperado entre el deseado. Entonces, 22 entre 24 me da 0.91. Entonces, ahorita vamos a regresar al caso vamos a hacer ahora el caso de la hemodiafiltración. Entonces, ahora tenemos una fracción de flujo. Aquí es... la fracción de flujo pues va a ser menor porque estoy usando mucho menos dializante. Estoy usando solamente 633 mililitros hora. Si ustedes 633 lo convierten a mililitros minutos, se vuelve 10.5. ¿Ok? Entonces mi fracción de flujo 10.5 entre 150 me da 0.07. Eso quiere decir que mi efluente definitivamente se está saturando al 100% porque además el resto es convección. ¿Ok? Mi fracción de filtración. Entonces, ¿qué se va a ultrafiltrar? Pues se va a ultrafiltrar el post, el pre y el ultrafiltrado. Si ustedes suman estos dos más nos va a dar 22.7 mililitros minuto. Entre 105 de flujo plasmático nos va a dar una fracción de filtración de 21%, que está bien. ¿Ok? Ahora, mi factor de dilución, ahora sí estoy usando una solución prefiltro. ¿Ok? Entonces, mi fracción de filtración, flujo plasmático, 105, 105 más 10.5, me va a dar 0.9.
Eso quiere decir que mi volumen de fluente, solo el 90% de mi volumen de fluente va a equivaler a depuración, ¿ok? Y mi downtime, pues es el mismo de 22 y me va a dar 0.90. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mi terapia aquí, pues yo sé que 2000 y solo le voy a dar 0.9 porque es mi índice de downtime. Entonces, en realidad yo le voy a dar, de lo que le prescribí, solo le voy a dar 1800. Si 1800 lo divido entre 80 kilos, pues en realidad le estoy dando 22 mililitros kilo hora. Entonces, de 25 que yo prescribí, estoy entregando 22. Ahora, en este lado, las cosas son un poquito diferentes, porque yo tengo dos factores que alteran mi depuración o mi dosis entregada. Uno es el factor de dilución. El hecho que yo le esté poniendo predilución me va a afectar mi efluente, y aparte el downtime. Entonces, si ustedes multiplican 2000 por 0.9 por 0.9, nos da 1620, entre 80 nos da 20 mililitros kilo hora, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay varios puntos que aclarar. Primero que nada, pues, las dos prescripciones están bien. Las dos prescripciones cumplieron con las metas. Es decir, di mi dosis apropiada. Aquí también di una dosis, digamos, aceptable, recomendada por CADIGO. Vamos a poner eso como una meta. La fracción de filtración fue menor a 25 en ambos. Pues todo lo demás está bien. Ahora, aquí lo importante es que hay muchos lugares en donde se tiene la idea de que la sustitución prefiltro se utiliza principalmente para reducir la coagulación del filtro. ¿Ok? Entonces, eso es con la teoría de que la fracción de filtración se disminuye. ¿Ok? Si ustedes comparan dos terapias similares, es decir, dos terapias de hemodiafiltración, y a una reparten la parte de convección, la reparten más en prefiltro, pues sí, la fracción de filtración va a ser menor. Pero fíjense en esta, o sea, no hay mejor fracción de filtración que la que no existe, como esta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, no, es que yo siempre le pongo pre para evitar que mi flujo, para que mi filtro no se coagule, eso lo he escuchado muchas veces, cuando tienes otra opción, que es, por ejemplo, poner diálisis, ¿no? No usar convección, por ejemplo, ¿no? Si tu objetivo es la fracción de filtración y quieres bajarla al máximo, pues usa dializante nada más, no uses convección. Y si quieres usar convección, pues sí, puedes usar prefiltro para reducir tu fracción de filtración, con eso reducir o aumentar la vida de tu filtro, pero siempre sacrificando depuración. ¿Ok? Eso necesito que les quede bien claro. O sea, que si ustedes usan prefiltro porque quieren hacer que su filtro dure más, y bueno, eso lo único que tiene que ver es con la fracción de filtración. Y la fracción de filtración pues, se puede resolver muy sencillamente utilizando esta modalidad, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, listo. Filtro y soluciones. Esto es un poquito más rápido. Los filtros, en realidad, usen el que tengan. Los filtros los vamos a clasificar prácticamente en dos cosas. En filtros en eficiencia, que podemos medir como KOA, y en flujo, es decir, la capacidad que tiene de ultrafiltrar ese filtro. Entonces, los filtros de terapias continuas son filtros de baja eficiencia en general, porque no necesitan tener una alta eficiencia por los flujos que se utilizan, ¿no? Eso ya es otro tema diferente, pero no hay necesidad de que sean filtros muy grandes, ¿ok? O que sean filtros de alta eficiencia. Entonces tienen KOAs bajos. Pero lo que sí tienen son KUFs un poquito más altos, o por lo menos son de alto flujo, como cualquier filtro de hemodiálisis convencional. Ahora, los flujos los vamos a definir prácticamente por su KUF, y se pueden representar en esta tabla. Estas tablitas son para comparar filtros. Entonces, de este lado tenemos el coeficiente de cribado. El coeficiente de cribado prácticamente es, si tú tienes una molécula de un lado y después del proceso tú tienes toda esa molécula del otro lado, pues tú tienes un coeficiente de 1. Eso quiere decir que toda tu molécula pasó de un lado al otro, ¿ok? Si tú nada más lograste pasar
el 50% de esa molécula al otro lado, pues tu coeficiente de cribado es del 50% o de 0.5, ¿ok? Entonces, obviamente, entre más flujo tengan las membranas o los filtros, sus coeficientes de cribado van a ser mayores para moléculas más grandes. Entonces, por ejemplo, este filtro que es de alto flujo, este filtro rojo, por ejemplo, tiene un coeficiente de cribado para beta 2 microglobulina de 0.8, ¿no? Eso quiere decir que solo el 80% de la beta 2 microglobulina logra pasar a través de este filtro, ¿ok? Y si ustedes ven la mioglobina, pues la mioglobina solamente logra pasar el 0.1% o el 10% de la mioglobina en ese filtro, ¿no? Obviamente, si nos vamos más para acá y nos vamos, por ejemplo, hasta plasmaféresis, pues vemos que los filtros que hacen plasmaféresis pueden tener coeficientes de cribado de albúmina de hasta 1. Normalmente la albúmina no se quita por otros filtros. Entonces, esta es una lista que yo hice, que en algún momento quiero meterla en la aplicación que tengo, para que pues se pueda revisar, ¿no? Pero prácticamente lo que es definir los filtros que tenemos, prácticamente son de flujo alto, de membrana de alto flujo y de plasmaféresis, ¿no? Aquí vienen las marcas, el material, el área, que a mucha gente se le hace muy relevante, y KOA, KOF, si ustedes se dan cuenta, los KOAs en general de los filtros de terapias continuas son muy bajos y los KOFs pues son altos o estándares. Más de 12 se consideran filtros de alto flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Oxidis tiene 37.5 de KOF, es un KOF alto, ¿ok? Y aquí están los coeficientes de cribado que muchas veces nos ayudan más a entender qué es lo que va a ser nuestra terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un ST100, un ST150, ustedes saben que el coeficiente de cribado de la beta 12 es de 1, el coeficiente de cribado de la albúmina es de 0.002 y el coeficiente de cribado de la mioglobina es de 0.55, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están en la onda de sacar moléculas de tamaño mediano y quieren usar convección, pues lo ideal sería que usaran filtros que tienen un KUF mucho más altos, como los HF1000 o HF1400, que tienen mejor coeficiente de cribado, por ejemplo, para mioglobina, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí los de plasmaféresis, pues tienen coeficiente de cribado de 1 para mioglobina y de 0.97 para albúmina, ¿ok? Ahora, soluciones. Las soluciones, obviamente, hay detalles que hay que saber. En esta tabla yo lo que les pongo es lo que hay disponible, que también la idea era agregarlo, ¿no? Entonces, prácticamente a mí me gusta dividir las soluciones en soluciones que tienen calcio y en soluciones que no tienen calcio, ¿ok? Entonces, las soluciones que tienen calcio ya las podemos dividir ahora en soluciones que tienen calcio y potasio, soluciones que tienen calcio, potasio y fósforo, y soluciones que tienen calcio, pero que no tienen potasio, ¿ok? Entonces, prácticamente las características de cada una de ellas son muy similares en sodio, en potasio, pues obviamente puede cambiar en 4, en 2, en 0, que nosotros creo que las más disponibles son soluciones que tienen potasio 4 y potasio 0, ¿no? Las de calcio, todas estas tienen calcio, y pues bueno, el resto de electrolitos, incluso glucosa, etcétera. Hay varios componentes que hay que saber más o menos. Igual el bicarbonato, fíjense, tiene un bicarbonato casi todas entre 35 y 32, ¿ok? Se dan cuenta, las que tienen fósforo son estas dos, que tienen 2.4 y 2.1, que es el foxilium, que en algunos lugares creo que sí los tienen. Aquí en México no sé, yo nunca he usado foxilium, pero estaría bien. Ahora, los que no tienen calcio prácticamente se utilizan para como dializantes y como sustitución en prescripciones basadas en citrato, ¿ok? Entonces, prácticamente las características de estas son muy similares, pero no tienen calcio. Y tenemos una particular, las que no tienen calcio, pero aparte tienen bicarbonato bajo. Si ustedes se dan cuenta, las de bicarbonato también tiene menos bicarbonato que lo normal, ¿no? Y ya estas súper especializadas, no calcio, no, bicarbonato bajo y fósforo agregado en la solución, ¿ok? ¿Por qué tendrían el bicarbonato más bajo?
Bueno, porque cuando estás usando citrato, tú esperas que tu citrato aporte como bicarbonato después de su metabolismo hepático. Tú esperas que ese citrato se metabolice a bicarbonato y aporte bicarbonato. Entonces, para evitar, por ejemplo, alcalosis metabólica, pues las dosis de bicarbonato que tienen las soluciones son un poquito menores. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente lo que hay que hacer. ¿Qué soluciones elegir? Pues bueno, prácticamente en nuestro medio creo que la diferencia es en este momento y, por ejemplo, para esta plática, ya después vemos, si vemos citrato, prácticamente es decidir si le van a poner potasio 4 o potasio 0, ¿ok? Potasio 0, úsenla 24 horas máximo. En realidad no veo indicación para que sea más de eso. Tampoco le tengan miedo a los potasios ceros tanto. Ya cambien a potasio 4 y deberían de tener ningún problema. A veces la empresa te vende las soluciones diferentes para dializante que para sustitución. Y pues la verdad es que pues, son exactamente las mismas soluciones. Entonces, pues, por lo menos en estas las podemos usar de manera indeterminada. ¿Ok? Finalmente, ultrafiltrado. Esta es la última, creo que es la última diapositiva. El ultrafiltrado es lo último que vamos a planear. Es algo muy importante que tenemos que considerar, especialmente cómo lo vamos a prescribir. Tenemos que saber que nuestro ultrafiltrado va a ser frecuente, va a ser continuo durante 24 horas. Eso va a hacer que nosotros tengamos que ultrafiltrar durante 24 horas. Finalmente es la ventaja de nuestra terapia. Entonces, prácticamente el ultrafiltrado planeado en 24 horas es los ingresos diarios, es decir, lo que el paciente va a recibir, el volumen negativo deseado en 24 horas, es decir, yo quiero que este paciente de aquí a mañana se quede 3 litros negativo, ¿no? Este es mi objetivo. Entonces, yo tengo que sumarle sus 3 litros negativo que yo le quiero quitar, pero aparte le tengo que sumar sus ingresos diarios, ¿ok? Y le programas, pues no sé, tiene ingresos 2 litros, entonces pues le tienes que programar 5 litros en 24 horas. ¿Qué problemas hay con esto? Pues que obviamente tus ingresos diarios pues, son estimados y pueden cambiar a la alta o a la baja y pues eso puede tener efectos hemodinámicos sobre tu paciente o que no logres tus objetivos. Entonces por eso hay que andar al tiro con esa parte. Ahora, esto es como realmente se debería de hacer. Es decir, que tú le dijeras al enfermero o enfermera que está con la máquina, le dices, mira, ¿sabes qué? Tú lo que vas a hacer es que cada hora, necesito que cada hora se quede negativo 30 mililitros, ¿ok? Entonces, la persona que está manejando la máquina también está manejando las infusiones, entonces él conoce perfectamente qué infusión está recibiendo en ese momento y entonces agarra la máquina y programa el ultrafiltrado para que en esa hora se quede negativo el paciente esa hora, ¿ok? Y al final, obviamente, logras tu objetivo porque el ultrafiltrado fue hecho hora con hora, ¿ok? Si le tocaba pasarle plasma, si tocaba pasarle sangre, en ese momento le toca el antibiótico, pues el ultrafiltrado se sube en unos cuantos mililitros o deja de tener esas infusiones, se bajan unos cuantos mililitros. Entonces, hay un poquito mejor de tolerancia hemodinámica, ¿ok? Entonces, estas son las dos formas de hacer ultrafiltrado. La verdad es que yo nunca lo he hecho así porque la verdad es que tienen que tener un programa bien establecido con gente que está súper familiarizado y que las enfermeras de terapia sean las mismas enfermeras que manejan la máquina y no diferentes para que se pueda hacer así, ¿ok? Y bueno, pues nada más. Conclusiones. Prescribir de manera personalizada permite el entendimiento a profundidad de los conceptos. Realizar la prescripción siempre en un orden lógico. Hagan el suyo si quieren usar el que les dije aquí. Siempre buscar como objetivo de la prescripción el mantener el circuito corriendo. Eso es muy importante. Hagan la prescripción que ustedes quieran, pero que su circuito no se detenga. Y el objetivo clínico debe de ser control de solutos. ¿Ok? A la fecha no hay evidencia de otra cosa. O sea, ustedes controlen sus solutos, controlen su volumen, tengan al paciente lo mejor posible y el resto de sus tratantes, o si ustedes mismos son los intensivistas o los tratantes, pues tratar las cosas que realmente van a tener
un impacto en la sobrevida del paciente, mientras ustedes tienen al paciente lo más estable posible de manera metabólica y de volumen. ¿Ok? Y pues bueno, eso es todo de prescripción. Después podemos